Yo creo que al menos en foto hemos visto una avestruz. La avestruz es una ave bien grandota, patuda, corpulenta y con un pescuezo bien largo que la hace más alta. Y la avestruz echa unos grandes huevos así. Yo me acuerdo que una vez estábamos 30 personas, nos llevaron un huevo de avestruz para ver si lo queríamos probar. Hicieron una gran fritada con el huevo que para todos alcanzó. Pues no obstante el tamañón que tiene la avestruz y que es capaz de ver con un gran panorama porque es bien alta, dicen, yo no lo he visto nunca, que cuando hay algún peligro o alguna cosa rara, dicen que el avestruz entierra la cabeza y no se da cuenta de nada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se pierde la esperanza, hacemos como la avestruz. Imaginariamente enterramos la cabeza, nos encerramos en nosotros mismos y ya no vemos nada. Y cuando esto sucede, se pierde la esperanza. Cuando esto sucede, estamos como ciegos y no vemos que la realidad tiene un horizonte. Y más allá del horizonte, la tierra sigue o el mar sigue. Y comparándolo a nosotros, más allá de los horizontes que nosotros podemos ver, que aunque sean largos, son cortos, la realidad sigue. Hoy en el Evangelio nos hemos encontrado con dos discípulos de Jesús que no obstante haber escuchado ya testimonios de que el Señor estaba vivo porque había resucitado, regresaban sin esperanza, regresaban desanimados, regresaban frustrados y regresaban sin horizonte de vida. Regresaban derrotados, comentándose las cosas, como cuando dos personas que están en problemas, en vez de darse luces para resolver los problemas, se cuentan sus cosas y la otra le dice, peor estoy yo, comadre, en vez de inyectar ánimo y ver que hay un horizonte. Jesús llega a ellos y se pone a caminar. Y ellos como que le reclaman que era el único que no sabía lo que había pasado. ¿Qué cosa? El Señor la sabía porque Él mismo era quien había sufrido todo eso y había vencido. Y empieza el Señor pacientemente a explicarles que todo eso era necesario para que se cumpliera la Escritura. Algo empezaba a pasar, les comía el corazón. Eso lo dijeron después.
Pero llegados a donde ellos iban, Jesús dijo que iba más allá, hace el mate. Señor, quédate con nosotros porque es tarde y oscurece. Y en medio de la oscuridad, partiendo el pan y ofreciéndole, celebrando la Eucaristía, a ellos se les destapa el ojo y se dan cuenta que es el Señor, pero el Señor desaparece. El entusiasmo, la alegría, la esperanza que anima, vuelve a ellos, y hay una cosa y que nos puede pasar a nosotros. Ellos desandan el camino de la tristeza, del desánimo y de la desesperanza, y regresan de donde venían para contar. El mismo caso de los apóstoles. Pedro, cobarde, lo negó, pero se arrepintió y cambió. Se escondieron. Y en estos días estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, y llenos del Espíritu Santo se llenaron de valor, de alegría y de fuerza para ir a anunciar al Señor. Hoy encontramos a Pedro y a Juan que van al templo a orar. En la puerta del templo, un paralítico que vivía de pedir limosna, de la misericordia de la gente. Y seguramente no llevaba pisto ni Pedro ni Juan. Oro y plata no tenemos. Si hubieran cargado le dan, porque no eran tacaños. Oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor, levántate. Recibió más que oro y plata. Recibió el valerse por sí mismo. Y la esperanza nos ayuda a nosotros como realidad que se realiza, que se cumpla, a valernos de nosotros mismos con la gracia de Dios y no ser como la avestruz con la cabeza enterrada sin querer ver la realidad de la vida. La realidad de la vida tenemos que enfrentarla. Y quizá el primer campo de batalla para enfrentar la realidad de la vida antes que ir con los demás es enfrentarnos a nosotros mismos en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestras dudas, en nuestras cobardías, en nuestros orgullos, en nuestras soberbias y en nuestras autosuficiencias. El Señor nos hace caminar, pero tenemos que abrirnos a la esperanza. Por eso nuestro querido Papa Francisco nos ha convocado al jubileo de la esperanza, sabiendo que la esperanza no defrauda. Pero la esperanza no defrauda cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando tenemos hambre de justicia, cuando tenemos sed de amar. Y solamente los humildes y los sencillos aman. Los orgullosos y soberbios y los altaneros en esas cosas esconden su fragilidad y su cobardía, y por eso tratan de imponer. Seamos humildes y sencillos para recibir del Señor
lo que Él crea conveniente para nuestra vida, sabiendo que el Señor nos da la parte mejor. A ver, Ingrid, cuando el paralítico aquel en el templo extendía la mano, ¿qué quería recibir? Pisto, dinero, y salen aquellos diciendo oro y plata no tenemos. A saber si no fue mal pensado, a qué tacaños serán estos. Pero le dieron lo mejor. Le dieron el poder y la fuerza de Dios para levantarse y caminar. Así también el Señor quiere que caminemos sabiendo que Él va con nosotros con firmeza en la vida, siendo testigos alegres de la resurrección del Señor.